Y entonces dijeron, para la segunda ronda del diálogo, lo primero que vamos a hacer un prediálogo en que vamos a discutir la metodología. Entonces, la metodología que se acordó fue que no se iban a discutir todos los temas juntos, sino se iban a hacer mesas de trabajo temáticas y sucesivas. O sea, se iba a empezar con un tema, se iba a terminar ese tema, se iba a firmar, luego otro tema y así otro tema. Y entonces, una vez que se había decidido la metodología, los representantes de los zapatistas con los representantes del gobierno se sientan así, bueno, ¿cuáles van a ser los temas? Entonces, el primer tema de una revolución indígena y una revolución campesina es necesaria y absolutamente la tierra. Pero la tierra era un tema tabú, porque se acababa de hacer esta contrarreforma de la que les hablé, que era como la garantía, la prenda que se estaba dando a los interesados en promover el Tratado de Libre Comercio, y simplemente era política, era razón de Estado, como dirían algunos, no dar marcha atrás en eso. O sea, toda la política económica que había echado a andar Salinas, después Zedillo, todos los intereses económicos que estaban moviendo a nivel del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, exigían que la tierra se dejaba a las fuerzas del mercado. Por lo tanto, había razones de mucho peso y que para el caso del presidente Zedillo simplemente eran intocables. La tierra no se podía tocar. Entonces, ¿cómo se va a resolver, cómo va a haber diálogo con un levantamiento armado cuando el tema central de ese levantamiento no se puede tocar por razones de Estado? Entonces, el gobierno dijo que bueno, que la tierra no se tocaba, pero que a nivel nacional, pero que ya se iba a ver a nivel de Chiapas y se puede hacer una excepción, y bueno, ya le dieron vuelta y lo dejaron a un lado. Dije, bueno, a ver, ¿qué otro tema? Y entonces dicen los zapatistas, la democracia. Y los representantes del gobierno dicen, sí, bueno, la democracia está bien, pero ese no es un tema nada más de ustedes, es de todo el país, pero si quieren lo discutimos, pero después. Ya apuntaron un tema de democracia para después. ¿Qué otro tema quieren ver ustedes? Pues reforma del Estado. Muy interesante la reforma del Estado, pero ustedes no son los sujetos de la reforma del Estado, son los partidos políticos y todo. La podemos ver con ustedes, pero pues quieren después. Y se iban apuntando los temas que se iban a ver después. ¿Qué otro tema quieren ver? Hago un paréntesis, nada más les recuerdo que Zedillo era economista, que estudió en la Universidad de Yale y que por el estilo era todo su gabinete, para que entiendan lo que sigue. ¿Qué otro tema quieren ver? Pues derechos indígenas. Derechos indígenas. Y entonces todos estos economistas se voltearon a ver y dijeron, pues esto tiene que ver con blusitas bordadas como esa, con escribir cosas, que les publiquemos cosas en sus lenguas. Sí, derechos indígenas, apunten, vamos a empezar por eso. Y entonces se acordó que el diálogo con los zapatistas iba a empezar con el tema derechos indígenas. Porque el gobierno consideró que ese no era un tema tan explosivo como la tierra, como la democracia, como la reforma del Estado. Y bueno, apoyo para comercializar artesanías y para que se estudien las lenguas indígenas y no se pues se los damos, ¿no? Empiezan los diálogos y los zapatistas dicen, este diálogo no es nuestro, este es de los indígenas de México. Entonces invitan a representantes indígenas de todo el país, que a su vez invitan antropólogos, lingüistas, sociólogos, etnólogos. Y entonces se presentan a la mesa de diálogo con un verdadero Dream Team, ¿no? El equipo soñado, experto en el tema de los derechos indígenas. Y del otro lado, ¿qué hay? Economistas de Yale, etcétera, ¿no? Burócratas y tecnócratas que no tienen idea del tema que se está tratando. Entonces se empieza el tema y de pronto los representantes del gobierno se dan cuenta que no saben ni qué decir, ya ni siquiera se pueden negar
a lo que están pidiendo, porque ni siquiera entienden qué están pidiendo. Y entonces dice, bueno, oigan, no hay nadie en el gobierno que nos pueda asesorar. Y alguien se acuerda, ¿verdad?, de los que venían de la vieja guardia, dice, oye, sí existe un Instituto Nacional Indigenista, creo que allá hay antropólogos, pues vamos a llamarlos. Entonces llaman a los antropólogos del Instituto Nacional Indigenista para que se sienten del lado del gobierno en la mesa del diálogo, y a la hora de que empieza la discusión, los antropólogos del Instituto Indigenista empiezan a apoyar las propuestas del lado indígena, ¿no? Y entonces los representantes del gobierno empiezan a ir a las sesiones a dejar que hablen, y las instrucciones son, ustedes hagan como que dialoguen, porque necesitamos ganar tiempo, y además necesitamos mostrarle al mundo que tenemos voluntad de paz y que firmamos el acuerdo de paz. Entonces así pasa el 95 y llegamos a, si mal no recuerdo, a principios del 96, febrero del 96, y ya está la primera mesa, y están las conclusiones de la primera mesa, y ya están listos, preparadas. Los representantes del gobierno pues dejaron que los otros escribieran, y le dicen al presidente Zedillo, ya está listo para la firma. Y entonces Zedillo tenía programado un viaje a Europa, y dijo, perfecto, es el momento ideal, firmo, me saco la foto con los zapatistas y llego a Europa y dice, miren, ya resolví el problema de Chiapas. Y entonces Zedillo firmó el acuerdo. Y entonces firmó el acuerdo y le pidió a los representantes zapatistas, ahora la foto. Y los representantes zapatistas dijeron, no, ya los conocemos. Lo que van a hacer ustedes es llegar con su foto, todo el mundo dice, miren, ya arreglamos el problema. Y ustedes no han arreglado nada todavía. Esta es apenas la primera mesa. Y además esta firma es la primera firma, porque ahora implica convertir esto en ley. Entonces se fue sin su foto Zedillo. Dijo que sí ya había firmado. ¿Qué pasó después? El siguiente paso, según los mismos acuerdos, era ahora aquellas partes que necesiten convertirse en ley, pues se tienen que poner en lenguaje jurídico y redactar una iniciativa de ley y enviarla a las cámaras. Y había en ese tiempo un acuerdo pluripartidista, que todos estaban de acuerdo con el diálogo, de modo que prácticamente se suponía que la discusión en las cámaras iba a ser nada más de cuestiones técnicas, pero ya había un acuerdo de que se aceptara porque estaba firmado, era una cuestión de Estado, no del gobierno de Zedillo. Se acerca el momento en que hay que echar a andar este proceso y el presidente Zedillo dice, vamos a ver, déjenme ver qué firmé. Y entonces, pues con la ayuda de algún asesor que sí entendía eso, descubre que el tema de derechos indígenas no era nada más fomento a las artesanías y publicar cuentos en lenguas indígenas, sino que era el tema de territorio y recursos. Y que en esa firma se había comprometido a reconocer los derechos indígenas a su territorio y a sus recursos. O sea, peor para él de lo que hubiera sido aceptar el cambio del artículo 27. Porque el artículo 27 ni siquiera maneja el concepto de territorio, es simplemente la tierra que les toca. Pero ya en lo que se manejaba a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo, las Naciones Unidas, etcétera, sobre concepto de derechos indígenas, ya estaba establecido que una parte fundamental era el derecho al territorio y a los recursos. Y eso era precisamente lo que no habían querido tocar en el artículo 27 y les salió peor, ¿no? Porque lo que habían liberado a las fuerzas del mercado con la firma de este tratado, volvían a decir que no estaba liberado a las fuerzas del mercado, sino que dependía esa tierra y esos recursos de los indígenas que vivían en esa tierra y en esos recursos. Y entonces Zedillo declara que no puede aprobar eso porque está en contra de la Constitución.
Y luego empezó una discusión de si estaba en contra de la Constitución o no.